Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio inductivo del Evangelio de Marcos. Te voy a pedir que me acompañes al capítulo 9, por favor. Y vamos a iniciar leyendo los versículos del 1 al 3, por favor. Es Marcos 9, del 1 al 3. Y voy a esperar a que tengan todas sus Biblias. Qué importante es que, a pesar de que estemos poniendo los textos en la pantalla, cada uno de nosotros pueda tener su Biblia para poder hacer los apuntes necesarios, subrayarla. Recuerden que estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios. Aunque muchos de nosotros no tenemos la oportunidad de entre semana participar en estudios bíblicos, qué importante es que volvamos a repasar lo que hoy estamos aprendiendo juntos. Porque de eso se trata, congregarnos, el estar aprendiendo juntos. Dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que Dios ha establecido estos ministerios. Justamente la labor, el oficio de los pastores, de los maestros, de los profetas, de los apóstoles, etc., pues es conducir al pueblo de Dios, edificarlo, conducirlo a través de la palabra de Dios, a través de lo ya revelado por Dios. Y es justamente lo que hacemos nosotros hoy. Así es que, pues hacemos bien en estar atentos, ¿verdad, mis queridos hermanos? Ten tu Biblia abierta, por favor, ten los materiales que necesites. Esto es un tesoro muy importante. Déjame decirte, sabrás que en otros países, a lo largo de la historia, especialmente en esta era moderna, se han dado muchos tipos de gobierno, algunos que les llaman con el seudónimo de cortina de hierro, cortina de bambú. Los países socialistas, muchos de ellos han perseguido a los cristianos. La iglesia ha crecido entre las sombras. Muchos países que han prohibido la predicación abierta del Evangelio tienen congregaciones numerosas, a lo mejor dispersas, no juntas, pero están ahí perseverando en silencio. Nosotros tenemos aquí la libertad de poder reunirnos. Ahorita que lo hacemos no presencialmente, sino de forma virtual, pero tenemos la oportunidad de encender nuestros móviles y estar conectados con el servicio, con la reunión alrededor de la palabra de Dios. Qué importante entonces es aprovechar este tiempo juntos y pedir a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento para poder no perderme de nada de lo que estoy llamado a aprender, a escuchar, ¿verdad? Así es que ten tu cuaderno también a un lado, haz tus anotaciones necesarias. De cualquier forma, insisto, sí estamos poniendo los textos. Esta predicación en un momento va a estar en línea para quienes la quieran seguir repasando, pero cuando tú tienes tu Biblia en la mano y tienes la oportunidad de subrayar alguna frase, es ahí donde el Señor te está hablando a ti personalmente. Inclusive comenzarás a tú sacar tus anotaciones adicionales a lo que yo estoy enseñando. Porque Dios es así. A cada uno de nosotros nos puede hablar de distinta manera con el mismo pasaje. Así es que ojalá que podamos estar atentos hoy. Bueno, ya tienen sus Biblias. Espero que durante este chorro mareador te hayas dado la tarea de correr rápidamente y agarrarla y tomarla y abrirla. Estamos en Marcos capítulo 9, versos del 1 al 3. Y qué testimonio es también esto para las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Especialmente los adultos, abriendo nuestras Biblias, para que los jóvenes que están por ahí en la sala y que a lo mejor te ven abriendo tu Biblia, tengan la curiosidad también de hacerlo. Qué importante es eso. No digo que los celulares no sean pues la manera correcta de poder buscar los versículos bíblicos. Lo son, está bien, pero en el cuaderno, en tu Biblia, de papel, pues puedes hacer tus anotaciones, subrayar, poner referencias. Cuando quieres buscar la referencia, ya te acuerdas qué color le pusiste, ya sabes que por dónde está, le pones alguna indicación, etcétera. Haces todo lo que sea para que tu Biblia se comience a ver como una herramienta, como una espada, pero súper afilada. Cuando es necesario, pues la tengas que saber blandir, ¿verdad? Especialmente con las luchas diarias que tenemos contra el enemigo, contra la tentación, contra nosotros mismos, contra el desánimo, etcétera, etcétera.
Nuestra fe está basada en lo que oímos. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Abran sus Biblias, por favor. Acepten esta exhortación en amor porque es muy importante. Marcos 9, versículos del 1 al 3. Lo leemos juntos. Dice así: también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, como muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él escuchen. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, uniéndonos a la distancia, Señor, en un solo espíritu, Señor, porque la unidad a la cual pertenecemos ha sido provista por tu Espíritu, Señor. Y pedimos, Señor, que tú sigas manifestándote en tu iglesia, Señor. Vemos tu iglesia como esa corderita, hija de Jairo, que todos creían muerta, pero cuando tú llegaste a donde ella estaba, les dijiste a todos que ella no estaba muerta, sino solamente estaba dormida. Y entrando tú a solas con ella, solamente con tus más íntimos amigos y los padres de ella, ahí te manifestaste tomándola de la mano y levantándola. También, Señor, vemos a tu iglesia como estos 2 hombres, el sordo y el ciego, Señor. Posiblemente el sordo con la necesidad de escuchar lo que tú decías y el ciego de verte, Señor. Esto era imposible hasta que tú interveniste y los sanaste, Señor. Estando ellos también, igual que esa pequeña, a solas contigo. Hoy, tu iglesia necesita, Señor, urgentemente ser despierta. Aunque parezca que está muerta, tú sabes que está dormida y te pedimos que tú la despiertes también. Señor, reconocemos nuestra incapacidad de escucharte, nuestra incapacidad de verte a través de los ojos de la fe. Qué importante, Señor, que entonces tú te manifiestas hoy por hoy entre los cristianos de este tiempo, Señor, y más siendo ya los últimos tiempos, Señor, y que tú abras nuestro entendimiento, la capacidad de oír, la capacidad de ver, estar despiertos, mi Dios, porque, Señor, vienen tiempos muy difíciles. De hecho, ya estamos en tiempos difíciles, Señor. Por eso te pido que, Señor, estemos preparados, Señor, para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demanda evidencia de nuestra fe, Señor. Así es que yo te ruego, Señor, que ahí en la casita de cada uno, Señor, todos estemos preparados para anotar, para escribir, para también sacar algún comentario adicional, Señor, que podamos compartir unos a otros, que podamos repasar lo que hemos escuchado, que no se diluya, Señor. Ponemos nuestro corazón y te pedimos que de tu Espíritu tengamos esa disposición, Señor, como dice tu santa palabra, Señor, que quitemos de nosotros toda malicia y recibamos con mansedumbre la palabra implantada, Señor. Mi Dios, ayúdanos a recibirla, Señor. Por tu gracia pido en casa, Señor, que esto sea una realidad, no solamente en la vida de los adultos, sino también en la vida de los jóvenes, Señor. Hazlo una realidad.
Que sus ojos, nuestros ojos, no estén, Señor bendito, viendo lo externo, Señor, no poniendo atención a lo que nos rodea, Señor, como una especie de nube que nos está atajando lo que tú quieres que veamos realmente, Señor. Mi Dios, porque es importante, Señor, que estemos atentos, Señor. Constantemente Jesús dijo a las multitudes: el que tenga oídos para oír, oiga. Así es que, Señor, danos esa capacidad de tu Espíritu para poder oír, Señor. En el nombre de Jesús. Esto te lo pedimos, Señor. El testimonio, mis queridos hermanos, de la ley, de los profetas y de los apóstoles, tiene como finalidad dirigirnos a la palabra de Jesucristo, el Hijo. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 46 y 47. Por favor, es Juan 5, 46 y 47. Dice la palabra de Dios así: porque si creyesen a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Fíjense, dice Jesús respecto a esto que Moisés escribió de él. Esto lo podemos corroborar yendo a Deuteronomio capítulo 18, verso 15, por favor. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Y lo leemos juntos. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oirás, le dice Moisés al pueblo de Israel. Y esta profecía tuvo su cumplimiento claramente en Jesucristo, como lo corrobora la misma Escritura a través del apóstol Pedro. Ahora acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Capítulo 3, versos 18 al 22. Recordarás esa escena, Hechos 3, 18 al 22. Cuando una multitud ahí en el templo, cerca de la puerta de la Hermosa, ven a ese cojo que había estado ahí por mucho tiempo pidiendo limosna, ahora andando, saltando y glorificando a Dios. Estaban admirados. Y aprovecha Pedro para dar este discurso que todos escucharon. Leemos a partir del verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor su Dios les levantará profeta entre ustedes, entre sus hermanos, como a mí. A él oirán en todas las cosas que les hable. Y todo lo que el Antiguo Testamento se profetizó respecto a la primera venida de Jesucristo se cumplió a cabalidad, se cumplió totalmente. Los profetas nos hablaron del carácter, por ejemplo, sufriente de Jesucristo. Habrás leído ya Isaías 53. Vamos a ir, por favor, rápidamente al verso 3. Isaías 53, 3. Les repito, los profetas, por ejemplo, nos hablaron del carácter sufriente de Jesucristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La escena para los más, para los estudiosos, es referirse a ese momento de la cruz terrible, pero realmente desde atrás, toda la vida de Jesús fue una vida de quebrantamiento. Especialmente los últimos 3 años de su vida, porque él sabía que se encaminaba a la voluntad del Padre, que es que él moriría en esa terrible cruz. Seguimos leyendo, dice: como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Fíjense, me detengo rápidamente aquí, es angustiado él y afligido. Recordarás Juan capítulo 12, verso 27. Jesús dice: mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y más adelante en Getsemaní, ya en Mateo capítulo 26,
Verso 38 dice a sus más íntimos amigos: mi alma está triste hasta la muerte. Confiesa entonces que su alma está turbada, que su alma está triste hasta la muerte. El mismo Espíritu revela en Hebreos capítulo 5, verso 7, que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por cuanto era hijo, fue escuchado, pero él aprendió, ¿qué dice? Obediencia. Entonces él fue angustiado y afligido, y en esa condición, dice el verso 7, Isaías 53, verso 7, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Recuerdo la escena cuando Jesús está frente a Pilato, y era un silencio el que tenía Jesús, tanto que incluso el mismo Pilato se admiraba de que no dijera nada, de que no se defendiera él. Igual cuando estuvo frente a Herodes, a pesar de las injurias de este, Jesús guardaba silencio. Finalmente el verso 8, Isaías 53, 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo no tuvo derecho a juicio. Coartaron su derecho a juicio, es decir, dictaminaron su sentencia de muerte sin antes haberle puesto en una condición de juicio, vaya. Los profetas entonces no solamente revelaron el carácter sufriente de Cristo, sino también su carácter apacible. Rápidamente vamos a Isaías capítulo 42, versos del 2 al 3. Isaías revela su carácter apacible. Dice Isaías 42, 2 y 3. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. Las cañas que crecen a la orilla de los ríos por lo regular son rígidas, pero con el tiempo se van perdiendo su vigor. El viento las golpea, el sol ardiente las seca y se van deshidratando, las lluvias las van dejando débiles y frágiles. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cañas cascadas. El apóstol Pedro era una caña cascada cuando negó a Jesús. Pero el amoroso Señor, una vez que resucitó, jamás le reclamó, jamás le hizo sentir mal a Pedro. Al contrario, cuando se encontró con él, le dio instrucción para que fuese y reuniese a los demás hermanos en Galilea. En ningún momento entonces el Señor le menospreció por lo que él hizo, sino todo lo contrario. Dice Juan capítulo 13, verso 1, le amó hasta el fin. Hoy por hoy se dice que la iglesia cristiana es el único ejército que se encarga de matar de matar a sus heridos. La iglesia de Cristo siempre ha sido muy lastimera. Nos falta mucho aprender el carácter de Jesús, sin duda alguna, porque Él no respondía a los que le injuriaban. No se desquitaba con nadie. Respecto a Judas, Él siempre supo que Él era la persona que le iba a entregar y jamás lo aisló del grupo, no lo hizo sentir mal, porque lo amó hasta el fin también a Él. Qué importante entonces es para nosotros aprender, mis queridos hermanos, a amar como Jesucristo amó, incluso a sus enemigos, incluso a aquellos que le traicionaron. Entonces decíamos al principio que los profetas, toda la Biblia pues apunta a Jesucristo. Como nos lo mencionó hace 8 días nuestro querido Alvarito, desde Abraham e Isaac, porque Isaac, como bien dice, es un tipo de Jesucristo, que cuando estaba siendo atado por su padre, no se quejó, no reclamó, no protestó de que él hubiese sido la víctima para el sacrificio. La ley, los profetas y aún los apóstoles, todos nos conducen a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. No obstante,
los fariseos, los escribas y los saduceos no creyeron al mensaje de la ley de los profetas respecto a Jesús. En una persistente ceguera espiritual, los fariseos pedían señal del cielo. ¿Recuerdas? Esto lo vimos en Marcos capítulo 8, verso 11. Que dice así, Marcos 8, 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Es muy necesario tomar en cuenta esto porque Jesús sí mostró una señal del cielo, pero no a los fariseos, sino a unos cuantos de sus discípulos. Vamos a leer nuevamente Marcos capítulo 9, el verso 1, por favor. Dice Marcos 9, 1. Antes de leer, quiero decirles, hermanos, que este pasaje, el verso 1 que vamos a leer ahorita, debe leerse como la conclusión del capítulo 8. De hecho, antes de dar lectura a nuestro pasaje, podemos leer rápidamente lo que dicen los últimos versículos del capítulo 8 de Marcos, a partir del verso 34. Dice Marcos 8, a partir del verso 34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque si el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y perversa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El verso 1 del capítulo 9 dice: también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Okay? Como ven, este verso 1 correspondería a la conclusión del capítulo 8. Muy bien, al respecto de lo que acabamos de leer, de este verso 1, que quiero volver a enfatizar, dice: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Al respecto de esto, circuló un pensamiento colectivo de los primeros cristianos alrededor de la segunda venida de Jesús. Se creía al respecto que al menos esto sucedería durante el primer siglo. ¿Por qué esto pensaban los primeros cristianos del siglo I? Justamente por estas declaraciones de Jesús. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios con poder. Y hay otras declaraciones, nos conviene al menos apuntalar algunas. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 20 al 23. Juan, capítulo 21, versos 20 al 23. ¿Por qué creían los primeros cristianos que Jesús vendría en su tiempo? Ya vimos la primera razón, porque dijo Jesús que algunos que estaban ahí no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y ahora Juan 21, 20 al 23 dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. ¿Ok? Puedes subrayarlo si te es posible, que aquel discípulo no moriría. Esto corresponde a lo que vemos en la declaración de nuestro pasaje hoy. Que algunos no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pero el mismo Juan aclara la nota diciendo: pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Jesús sabía que, a diferencia de Pedro,
Juan no moriría en el martirio, es decir, no moriría en esa persecución, martirizado pues. Ok, entonces había algunos que no morirían hasta ver el reino de Dios venido con poder. Entre ellos la iglesia daba por hecho de que uno de ellos era Juan. Y por otras declaraciones que Jesús hizo, ellos creían que esto sucedería en su tiempo. Por ejemplo, Mateo 24:34 dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hay muchas más. Y es que después de la ascensión de Cristo al cielo, su regreso, mis queridos hermanos, es inminente. Y al anticipado advenimiento del reino, puede que Jesús se refiriese a la transfiguración en presencia de Pedro, de Jacobo y de Juan. Cuando dijo: hay algunos aquí, de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Muy probablemente entonces lo que decía Jesús es lo que sucedería y que vamos a leer a partir del verso 2. Acompáñame a Marcos 9, verso 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Dice aquí el pasaje que se transfiguró. Y esto se traduce con la raíz de nuestra palabra metamorfosis, que implica un cambio de forma, como una mariposa. Después de salir del caparazón, ¿verdad? Ya no es más una oruguita, ya no es más un gusanito. Ahora tiene sus patitas más largas, tiene antenitas más largas, tiene el cuerpo más estilizado, ahora tiene alas y puede volar, ya no se arrastra en la tierra solamente. Eso es una metamorfosis. El cuerpo humano de nuestro Señor fue glorificado y en ese cuerpo glorificado vendrá. Pero al igual que Jesús, la Biblia promete que nosotros también seremos transformados como Él. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 15, versos 51 al 54. 1 Corintios 15, 51 al 54. Estoy dando tiempo para que lo busques bien en tu Biblia y resaltes las palabras que tengas que resaltar, hagas tus notas pertinentes al margen de tu Biblia y en tu cuaderno, etc. Dice 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pues resaltar ahí, serán los muertos resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero note entonces, seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles. Esto mortal entonces se va a vestir de inmortalidad. Entonces la iglesia, al igual que Jesucristo, seremos transformados. Seremos también glorificados. También aparece entonces la iglesia vencedora, que es la esposa de Cristo, viniendo con Jesucristo en esa segunda y anhelada venida de Jesucristo, con cuerpos glorificados. Dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19. Primero vamos a leer los versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha
preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ok? Ahora, cuando se lo ve venir, es decir, a Jesús en su segunda venida, dice el verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Observa lo que sucede en el verso 8 de este mismo pasaje, Apocalipsis 19. Dice que a ella, a la esposa de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y en el verso 14 aparecen los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿Ok? Lo que nos lleva a creer, a pensar y a deducir de manera categórica que son la iglesia, estos ejércitos celestiales son la iglesia vencedora de Cristo viniendo con Él, con cuerpos glorificados. Ahora observa cómo aparece Jesús en ese anticipado advenimiento del reino frente a Pedro, Jacobo y a Juan. Dice Marcos 9, verso 3. Sus vestidos, los de Jesús, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mis queridos hermanos, la promesa es que nosotros, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, la iglesia vencedora, estamos llamados a vestirnos con esas vestiduras blancas resplandecientes. ¿No te parece emocionante? Que también nuestros cuerpos sean glorificados como Jesús. Es una promesa hermosa que todos tenemos que recordar siempre. En esa escena aparecen Moisés y Elías. Acompáñame a Marcos capítulo 9 que estamos leyendo ahora el verso 4. Dice, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Una de las razones probables por las que estos personajes aparecieron hablando con Jesús es que tanto Moisés representa la ley como Elías a los profetas. El testimonio de la ley, decíamos al principio, de los profetas, tiene como finalidad dirigirnos a la palabra del Hijo. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2 dice así. Hebreos 1, del 1 al 2. Espero que lo puedan tener y lo puedan leer conmigo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Entonces, qué importante es tener en cuenta que la Escritura tiene como principal blanco a Jesucristo. Alguna vez un pastor dijo que pues la Escritura en sí, el Antiguo Testamento, es como un arco y una flecha. Y la diana o el centro a donde va esa flecha es solo Jesucristo. El protagonista de nuestras Biblias es Jesucristo, en quien todo ser humano debe poner su confianza y su fe. Alguna vez, estando en un antiguo trabajo que tenía en mi oficina, se acercó el encargado de sistemas y sabiendo que yo era cristiano me dijo, yo realmente no quiero ser cristiano. Y yo le pregunté por qué. Y él me dice, es que pues tengo un vecino que es cristiano y se comporta así, se comporta así, y eso es lamentable. Eso es muy lamentable, que nuestro testimonio desanime a muchas personas a acercarse a Cristo. Pero quiero pensar que en mi inutilidad el Señor, a través de su Espíritu, me guió para decirle a este compañero de trabajo, oye, ¿y tú?
¿Sabes quién es Jesucristo? No, pues sí, que eres el Hijo de Dios. Oye, ¿has encontrado, le digo, un error en Él? ¿Él te ha fallado? Entonces se quedó callado. Créanme, él es un hombre sumamente inteligente. Y aparte, pues muy dueño de sí mismo. Cuando decía algo, de verdad era algo que era muy firme en lo que decía, pues. Pero ese momento se quedó callado y se me quedó viendo y solo asintió con la cabeza. Y finalmente, ¿saben qué me dijo? Tienes razón, Él no me ha fallado. Lo siguiente que pude decir, recuerdo ese momento, es: oye, ¿por qué no te acercas a Él? Y quieras conocerle en persona, no poniendo tus ojos en mí o en alguien que te ha fallado, que somos creyentes, sino en Jesucristo. Mis queridos hermanos, no hay otro a quien tengamos que poner nuestra mirada. No hay nadie a quien debamos seguir. Sé que hoy por hoy el mensaje es a convencernos de ser, pues, seguidores, adeptos, ya de todo tipo de colores y de sabores. Hoy escuchaba una charla de uno de los principales actores políticos de hoy por hoy, que hace unos días comparó a nuestro presidente con Jesucristo. Háganme ustedes favor. El pobre, en una entrevista con un joven que es muy dinámico y muy un entrevistador muy dinámico, juvenil de Monterrey, después les digo el nombre, le dijo que la política y los argumentos son ficción. Es decir que un gobierno es la esperanza de México es ficción. Él lo dijo con sus palabras, es ficción. Y yo estoy de acuerdo con él. Lamentablemente la mayoría en este país, no solamente hoy, siempre ha creído a un mensaje ficticio. Dice él que es la retórica con la que por lo regular la política existe. Decía él que la democracia no existe, que es una mentira, que se habla de la democracia para que haya democracia. Él decía que ir a votar es algo que es falaz, es una mentira también. Entonces, déjenme decirles que de acuerdo a este mensaje, yo no sé si él estaba consciente de lo que estaba diciendo, creo que no, pero es ficción. Yo sé que muchos de nosotros en este país que ha sufrido tanta desigualdad, que lamentablemente México sigue viviendo en el tiempo de la colonia con las diferentes clases sociales, siempre ha habido una desigualdad, sí, cierto. Y muchos tienen la esperanza de que el gobierno entrante sea diferente a lo que sucedió en lo anterior. Y ahora la retórica es poner en un reflector con luces de neón los errores que otros cometieron para que hoy subsista el poder y la razón y que la mayoría vote. Y aunque no reciban absolutamente nada, solo ficción, se sientan satisfechos, al menos, de que haya alguien que abiertamente muestre coraje y negación. Es ficción. Mis queridos hermanos, perdón que yo esté hablando de haga este paréntesis, porque la Biblia solo nos apunta a Jesucristo. Él es el blanco. Y al igual que mi compañero de trabajo, yo quiero animarles a ustedes a tomar una decisión por Cristo, porque a Él no le vamos a encontrar mentira, un gramo de mentira. Él no está mintiendo nada. Hace 8 días justamente meditamos en la necesidad de recordar que Dios cumple su promesa. Siempre ha cumplido su promesa y la cumplirá. Tenemos esa esperanza. Pero hoy estamos siendo, yo diría, saturados de un mensaje ficticio. Tengan en cuenta eso, mis queridos hermanos. La Biblia solo apunta a la verdad, que es Jesucristo.
Y resulta interesante que Moisés y Elías, que son de una gran influencia en el pueblo de Israel, aparecieran justamente al lado de Jesús, hablando con él. Justamente porque ellos representan uno, por un lado, la ley y otro a los profetas. También resulta interesante que Moisés y Elías tienen mucha similitud con los dos testigos que aparecen en Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 al 6. Apocalipsis 11, 3 al 6. Es interesante porque ciertamente Moisés recibió de Dios la ley, ¿verdad? Él fue justamente el testigo de Dios ante el pueblo de Israel. Y Elías es el defensor de esa ley. Dice Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 6, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Sí? Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los 6 días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas. Con toda plaga, cuantas veces quieran. Las similitudes entre estos dos testigos con Moisés y Elías es que dice este pasaje que sale fuego de la boca de ellos. Recordarás en 2 de Reyes capítulo 1, entre los versos 3 al 15, no lo vamos a leer, solo para traer a memoria, dice que la Biblia que Ocosías, rey de Israel, envió en 2 ocasiones a 2 capitanes con sus 50 soldados para llevar a Elías ante él. Y Elías fue hallado por ambos grupos, por los dos capitanes, con sus 50, y pasó justamente lo mismo. Dice que el rey envió, voy a leer desde el verso 11, que envió a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. También dice Apocalipsis 11 que estos dos testigos pueden hacer que no llueva. También ahí mismo en 2 de Reyes 17 describe que Elías anunció sequía, la cual duró, por cierto, 3 años. También tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, al igual que Moisés. Por instrucción del Señor extendió su mano sobre las aguas de Egipto para que se convirtiesen en sangre. Esto lo encuentras en Éxodo 7:19. Herir la tierra con toda plaga también fue algo que sucedió en el tiempo de Moisés. ¿Recuerdas? Él anunció las grandes plagas de Egipto, con las cuales Israel salió en victoria. Pero dice el verso 4 de nuestro pasaje, Marcos 9:4, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿No te da curiosidad saber de qué hablaban con Jesús Moisés y Elías? Pues, ¿qué crees? La Biblia sí nos dice de qué hablaban. Ve conmigo a Lucas capítulo 9, versos 30 al 31, por favor. Lucas 9, 30 al 31. Dice: y he aquí los 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, lo que hablaban con Jesús es de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Confirmaban pues que Jesús iba a morir. Los discípulos no tenían problema en reconocer a Jesús como el Mesías. El problema con ellos era lo que iba a suceder con el Mesías. Porque para ellos, como lo hemos estado enfatizando muchas veces, era inconcebible que su Mesías muriese. Al igual, eso es el mismo pensamiento colectivo de todo Israel. Él venía para vencer, pero no para ser vencido por sus enemigos. Pero en ese momento, las 2 autoridades históricas en el pueblo de Israel, Moisés y Elías, uno por el medio de la ley
y otro siendo el defensor de la ley como profeta, daban este mensaje justamente para que los tres discípulos más importantes de Jesús lo entendieran perfectamente. Jesús, el Mesías, vendría a morir. Ahora pregunta, ¿cómo crees que estos tres reconocieron a Moisés y a Elías? Porque por supuesto ellos jamás físicamente los habían visto, no tenían fotografías de ellos. ¿Cómo supieron esto? Bueno, pues puede ser que Jesús se los haya revelado, seguramente eso fue lo más seguro, o bien se los haya presentado, ¿verdad? Y ambos hayan llegado con los discípulos y hayan dicho, oye, mira, él es Moisés y él es Elías. ¿Cómo están, muchachos? Miren, dejen presentarles, yo soy Moisés. Hola, chicos, yo soy Elías, y chócale y todo eso. No, a lo mejor solamente se los reveló en su corazón. Pero ellos claramente identificaban a Moisés y Elías, como lo describe la Escritura. Ahora, el tema central y al que quiero llegar con ustedes hoy, lamentablemente ya después de tanto rollo y ya que estamos casi por terminar, es que el verso 7, Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les rodeó, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oigan, a él escuchen. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Parece ser que después de haber visto a Moisés y a Elías, dice Lucas que estos discípulos se quedaron dormidos. Y finalmente ya nada más encontraron a Jesús solo. Pero me encanta este mensaje. Dice que la voz de en medio de la nube les dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. Hoy escuchamos tantas opiniones y tantas declaraciones, en especial, como les decía hace un momento, políticas, y que lamentablemente son el pan de cada día de muchos, ya sea simpatizantes o detractores, haciendo un país cada día más dividido. Y lo malo de todo es que incluso los cristianos ya estamos con esa animosidad de participar en la misma situación, poniendo muchas veces nuestra esperanza en los hombres. Pero en medio de toda esta retórica, mis queridos hermanos, reflexionemos, ¿a quién debemos oír? ¿A quién debemos oír, mis queridos hermanos? Las discapacidades espirituales de la iglesia, que son, decíamos hace un momento, la sordera y la ceguera espiritual. Recordaremos a aquel hombre sordo de Decápolis, que leímos en Marcos 7, de los versos 31 al 37, no podía escuchar lo que Jesús decía. El mensaje de Jesús era nulo para él. Así es que Jesús tuvo que intervenir para que él pudiese oír. Al parecer también esta sordera había afectado su capacidad de hablar. Pero también recordemos a ese hombre ciego de Betsaida, en Marcos 8, versos 22 al 26. Ambos hombres Jesús los puso aparte de la gente y estando ahí a solas con ellos, esto lo hizo con el propósito de no hacer más propaganda de él porque estaba en los últimos días de su ministerio en Galilea, especialmente en el tema del ciego. Pero tomándolo como una enseñanza bíblica, como una metáfora bíblica, es que Jesús los puso aparte con el propósito de poder sanarlos, mis queridos hermanos. Porque estos dos hombres son un tipo de la iglesia carente de discernimiento. Recuerden que el discernimiento es equivalente al sentido del oído y la fe es equivalente al sentido de la vista. La iglesia hoy carece de discernimiento. La iglesia hoy carece de fe. Que al igual que esos hombres, hoy necesitamos ser sanados de nuestra ceguera y de nuestra vista, de nuestra sordera y de nuestra vista. La insistencia del Padre es, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces nuestra sordera no nos permite escuchar con atención porque estamos siendo bombardeados de todo tipo de mensaje hoy por hoy. ¿Qué hace que también perdamos nuestra fe? Dice Jesús a sus discípulos en Marcos 8, Marcos 8, 18. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Esta es la condición de la iglesia hoy por hoy, lamentablemente.
Oremos. Oremos, mis queridos hermanos, para que el Señor sane esa discapacidad espiritual. El Padre dijo a los 3 discípulos: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él oigan. En estos tiempos de tantas malas noticias, necesitamos aprender a escucharle. Recordarás las veces que Dios habló a Samuel cuando Samuel era muy joven, era un niño. Al menos 3 veces, las primeras 2 veces hablaba y decía Samuel, Samuel, y Samuel se levantaba rápidamente donde estaba dormido y corría con el sacerdote Elí, creyendo que él era el que le estaba hablando. Y Elí decía: no, yo no te llamé. Total que lo mandaba otra vez a descansar. Y la segunda vez volvió a suceder lo mismo, hasta que finalmente Elí entendió: es el Señor. Entonces le dijo: oye, regresa a donde estabas y si oyes que te habla, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Y justamente 1 de Samuel capítulo 3 verso 10 dice que y vino Jehová y se paró. 1 de Samuel 3:10, disculpen, a lo mejor ya me estoy yendo muy rápido. 1 de Samuel capítulo 3 verso 10. Si bien lo están buscando en su Biblia, bueno, va a aparecer en la pantalla, lo quieren anotar, es muy importante. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Querrás tú hacer esta misma declaración, petición a Dios en privado, diciéndole: Señor, habla, que tu siervo oye? Cada vez que abres tu Biblia, cada vez que tienes la oportunidad de repasar lo que has aprendido, ya sea el domingo, los miércoles con Male Gómez, los viernes con Eli Aldama, los sábados con Álvaro Aldama, de quienes verdaderamente doy gracias, porque en este tiempo de aislamiento, qué importante es que no nos desconectemos de la palabra de Dios entre semana, y que aún en estas circunstancias se haya podido enseñar la palabra de Dios para que todos estemos creciendo fuertes en el Señor. Entonces, cuando abres tu Biblia para repasarlo, dices en oración: Señor, háblame, que tu siervo oye. Y aunque las mayorías se alejen del Señor, porque eso es lamentablemente lo que está sucediendo hoy por hoy, dice el Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a leer los versos 66 al 68, dice Juan 6, 66 al 68. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren acaso irse también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy por hoy yo veo que el mensaje principal de las iglesias cristianas, especialmente cuando son iglesias tan numerosas, lo último que se quiere es confrontar. La Biblia, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, Dios se ve hablando a través del profeta Isaías, reprendiendo duramente al pueblo de Judá. Ellos no habían quitado la religión de Jehová en el tiempo de Ocosías, en el tiempo de Usías. Pero el culto se había tornado, sí, muy elaborado, pero sin propósito, sin obras de justicia delante de Dios. Entonces el profeta exhorta claramente en el capítulo 1 de Isaías. Puedes leerlo en casa cuando gustes. Esa es la condición, reflejo de la iglesia hoy por hoy. Y el mensaje de hoy por hoy es carente de una exhortación, de una confrontación. Solamente se dice lo que la iglesia quiere oír, que le encanta oír, que sea música para sus oídos, muy probablemente con el propósito de que no se pierda la asistencia. Pero ese día Jesús habló la verdad respecto a él. ¿Y sabes cuántas personas por esa razón, porque se sintieron aludidas, dejaron de seguir a Jesús? Al menos 20,000 personas. ¿Has visto una congregación hoy de 20,000 personas reunidas en un solo día? Oye, un estadio, brother. Ese día todos se levantaron y se fueron. Entonces, cuando eso sucede, Jesús voltea a ver a los 12 y dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
La ley tuvo como propósito conducirnos a la palabra del Hijo. El Señor nos manda poner atención a sus palabras. Dice Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22. Proverbios 4, 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué importante entonces es esto. Ve lo que dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Pero me encanta que el verso 21, ya una vez que dice que estemos atentos a sus palabras, dice, no se aparten tus ojos. ¿Qué crees que esté diciendo esto? Que repasemos, que lo leamos. Tenemos nosotros nuestro ejemplar de las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos. Que no nos apartemos de leer sus mandamientos. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Y verso 21, no se aparten tus ojos. Repásalo. Guárdalas en medio de tu corazón. Y eso es lo más importante. Una vez que ya estás poniendo atención a las palabras del Señor, leyendo, ahora guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Finalmente Jesús dice que los que le siguen es porque le oyen. Dice Juan 10, 27. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios quiere que aprendamos pues a escucharle. Nos ha dado su palabra revelada para conducirnos en este mundo de malas noticias, de tristeza, incertidumbre, de temor, de desesperanza, etcétera, etcétera. Y atendiendo a lo que Jesús les dio como orden, guardaron silencio. Hasta que después de Jesús resucitó, ahora sí divulgaron lo que ellos vieron en ese momento. Y para animarnos a desear escuchar al Hijo, uno de esos testigos presenciales del advenimiento anticipado del reino, en ese monte, dice así en 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 al 19. 2 de Pedro 1, 16 al 19. Dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Queridos hermanos, una vez que estamos atentos a lo que el Hijo nos quiere decir, resplandecerá el sol de justicia en nuestra vida. Dice finalmente que el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana, mis queridos hermanos? Jesucristo. Salga en nuestros corazones, así como Moisés, que tuvo que ponerse un velo porque resplandecía su rostro. Mis queridos hermanos, podemos reflejar a Cristo en su amor. Qué maravillosa necesidad y anhelo en nuestras vidas. Que como iglesia seamos una verdadera luz. Oye, que la gente pueda ver con claridad. Que a través de esa constante transformación, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, el Señor haga resplandecer en tu corazón el lucero de la mañana. Qué importante hoy esto es aprender a escucharle, querer, anhelar escucharle. Vamos a dejarle hasta aquí porque ya avanzó el tiempo. Disculpen por favor que me haya tardado mucho, espero que estén todavía despiertos, pero quise yo abundar en esto, mis queridos hermanos, porque es un tiempo de gran necesidad de escuchar. No hemos aprendido a escucharle. Y sobre todo,
no hemos aprendido a responderle como Samuel, diciendo: habla, que tu siervo oye. La Biblia en muchos más pasajes insiste en la necesidad de estar atentos, de escucharle, de poner atención, etcétera, etcétera. Pero la insistencia del Padre es a Él, mis queridos hermanos, a Él oír. Por más que quieran seducirnos con mensajes que solamente apuntalan a algo temporal y, como bien ellos mismos reconocen, es ficticio, mis queridos hermanos, hay algo que es eterno, algo que es real, y eso es Cristo. Él quiere revelarse a nuestros corazones. El problema es que nosotros no tenemos un corazón dispuesto. Y yo quiero pedirte que en la noche, como alguna vez este joven Itiel Arroyo, en una enseñanza que me quedó muy en el corazón, hagas esto con tu celular. Lo apagues y decidas desentenderte de todo y estar a solas con Dios. Y le digas: Señor, háblame, que tu siervo oye. El Señor conoce tu corazón y la necesidad que tienes de que Él hable directamente a tu corazón, que te convenza de pecado, que te hable de tus necesidades de arrepentimiento, que te confronte, sí, pero que también te aliente, que también te levante, que también pueda sentir que Él es participante, o al menos está contigo en el momento más difícil. Él se interesa en tu dolor. Puedes hablar con Él. Él está a tu lado siempre. Pero ya después de tú hablar y hablar en oración, pídele al Señor que Él ahora sea el que hable. Toma tu Biblia. Recordemos que nuestra oración es la respuesta a lo que todos los días meditamos en nuestra Biblia, mis queridos hermanos. Dile: Señor, háblame, que tu siervo oye. Este es el mensaje hoy, Señor. Bendice pues a todos mis queridos amigos y hermanos que hoy están aquí conectados. Gracias porque tú, Señor, nos amas y quieres revelarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa gran misericordia tuya en mostrarnos tu mensaje, Señor, a través de tu palabra, y querer revelárnoslo cada día más a nuestro corazón, de forma individual, de forma colectiva, pero de forma individual, a cada uno, Señor, consolándonos, fortaleciéndonos en medio de este tiempo difícil y del que se aproxima, Señor. Queremos aprender a escuchar la voz del Hijo. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.